Yo soy director de la International Studies. El día de hoy también tenemos a Mildred Gutiérrez de Global Opportunities. Juntos vamos a dar la charla acá en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Sobre una parte de lo que es oportunidades de estudios y la otra es de migración, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, apúntenles, que al final vamos a dar 10 minutos para las preguntas, ya sea de temas de educación o de temas de migración, ¿no? Y según las disposiciones del Colegio de Ingenieros, vamos a pasar un video ahorita sobre defensa civil en caso que pase un sismo y luego empezamos con las presentaciones. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú. Como ustedes bien saben, estamos preparándonos para una eventual ocurrencia de sismo en Lima. El colegio tiene dos estructuras, una moderna que queda en la parte posterior y otra tradicional de la época republicana en la cual nos encontramos en este momento. Debemos considerar que en la parte moderna existen 4 pisos con aulas de estudio. Los estudiantes de estos pisos y nosotros deberíamos afrontar un proceso de evacuación en caso de sismo de modo directo por las vías que indicamos. En primer lugar, son escalinatas de bajada hacia el primer piso y luego 2 rutas de evacuación hacia la parte delantera hasta llegar a la parte frontal de la avenida Arequipa. Durante la evacuación deberemos actuar con calma y serenidad. Las características de estas construcciones nos obligan necesariamente a evacuar, más aún si el sismo es de mayor proporción. Para concluir, debemos indicar que tenemos equipos de apoyo para la evacuación en caso de desastres y que debemos repetir los simulacros no solo aquí, sino en nuestros hogares. Muchas gracias. Listo, con esto paso, ¿no? Sí. ¿Con cuál para acá? Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de educación. Y vamos a empezar con un pequeño videito que les dice rápidamente qué es lo que hacemos. Con LAE tienes más de 500 escuelas y universidades para elegir en el mundo. Pero no te preocupes, te ayudaremos a encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades, porque estamos comprometidos con convertir tus proyectos en una realidad. Somos los expertos en educación internacional. Tenemos más de 18 años de trayectoria. Contamos con más de 40 oficinas en Latinoamérica, España, Italia y Australia. Más de 30.000 estudiantes han convertido sus proyectos en experiencias gracias a nuestro apoyo. Nuestros asesores reciben entrenamiento en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Reino Unido, España y Estados Unidos. Estamos certificados por los gobiernos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Somos agentes nominados por las universidades de Australia y Nueva Zelanda para actuar como facilitadores ante los programas nacionales de becas en Chile, Perú, Brasil y Ecuador. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Te brindamos información sobre oferta académica, becas y métodos de financiamiento. Te guiamos en las semanas previas a tu viaje en temas como cultura, clima, transporte, alimentación y cómo abrir tu cuenta bancaria, entre otros. Evaluamos los costos de tu viaje. Tramitamos tu visa, seguro médico y búsqueda de alojamiento. Te ayudamos con la certificación y traducción de documentos necesarios. Te apoyamos con tu proceso de aplicación a la institución que elijas. Continuamos brindándote acompañamiento una vez que hayas llegado a tu país de destino. Y gracias a nuestra alianza con STA Travel, la agencia de viajes educativos más grande del mundo, te ofrecemos tus pasajes aéreos con tarifas exclusivas para estudiantes. Da el primer paso para alcanzar tus metas académicas con nosotros. Contáctanos. Listo. Bueno, de la bolsita que han recibido una hoja de nosotros, una hoja de Global, una hoja de información sobre el IELTS, que es el examen que tienen que dar para cualquiera de los dos procesos. Y bueno, como vieron en el video, nosotros trabajamos desde hace 20 años, en el Perú son 16 años que estamos, y trabajamos con todos estos vecinos. Tenemos más de 40 oficinas en 15 países
y enviamos cerca de 6.000 estudiantes internacionales por el mundo. Entonces somos la agencia más grande acá en Latinoamérica, ¿no? De alguna manera vemos todo el proceso para programas de carreras universitarias, maestrías, doctorados, cursos de inglés, francés, programas técnicos, diplomas, etc. Y nosotros no cobramos absolutamente nada. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. No es que les va a salir más caro si lo hacen nosotros, sino al contrario les va a salir más económico porque nosotros los costos de aplicación, por ejemplo, las universidades no los exoneran o nosotros les retornamos el valor del costo de la aplicación de la universidad que escojan estudiar. Estamos acreditados por todas las embajadas y todos los exámenes que hay para ser asesores internacionales, ¿no? Entonces, ahí tienen la garantía de que la información que van a recibir es la información correcta y con ética, ¿no? Es muy importante si van a otras agencias pedirles que tengan estas acreditaciones, que son lo que hacen, ¿no? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es, van a la oficina, tenemos 5 asesores y hacemos un perfil académico de cada estudiante. ¿Qué nivel de inglés tiene? ¿Qué es lo que desea estudiar? ¿Qué ha estudiado? La edad, cuáles son sus objetivos, y en base a eso, cuál es su presupuesto. En base a eso vemos cuáles son las opciones que más les conviene, ¿no? Cuál es el destino, el programa, si la persona quiere ir y regresar, si quiere ir, quedarse trabajando un tiempo. Entonces, en base a todo eso, hacemos un diagnóstico y vemos qué es lo que más les conviene, ¿no? En el caso del destino, pues si les importa un poco el tema del clima, es un factor, la distancia, si está muy lejos, está muy cerca, si se puede trabajar o no, el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos factores, ¿no? Vemos cuál es la opción que más les conviene, o las opciones, porque pueden aplicar a varias opciones, ¿no? Y un punto importantísimo es el nivel de inglés que tienen. Mucha gente a viene a la oficina que quiere estudiar una maestría en Canadá, pero tiene un inglés básico. O sea, no pueden estudiar una maestría en Canadá porque son en inglés. Entonces, primero va a tener que hacer un programa de inglés, ¿no? Entonces, si el nivel de inglés es bajo, su única opción es ir a estudiar inglés, ya sea allá o acá, ¿no? Pero no hay otra opción. Nosotros en la oficina tenemos un centro de preparación para el IELTS, el cual pueden tomar un examen de diagnóstico que es gratuito, y de acuerdo a eso le hacemos un programa para que lleguen al puntaje que ustedes necesitan de acuerdo al programa tanto académico o de migración. El diagnóstico es gratuito. Entonces, si su inglés ya es medio o intermedio alto, podemos hacer programas de paquete de inglés más el programa principal, que puede ser la maestría, el diplomado, el posgrado, etc. Entonces se hace una sola visa, una sola aplicación, y estando allá ya no van a tener que dar el examen del IELTS nuevamente. Pues hay gente que a veces tiene miedo de dar el examen porque se pone nervioso, o alguna de las bandas de speaking o listening no les va bien. Entonces ya una vez que hacen ese programa previo de inglés allá, pasan directamente al otro programa académico, ¿no? Pero eso solo se puede hacer si ya tienen una base de inglés, ¿no? No pueden ir con un básico a hacer eso. Ahora, si su inglés ya es avanzado, por ejemplo, sí podemos pensar ya aplicar directamente a la maestría, aplicar directamente al programa migratorio, ¿no? Entonces, es muy importante el inglés para ver por qué lado vamos. Canadá, en temas de estudios, es uno de los destinos que más peruanos están yendo. Nosotros estamos viendo un crecimiento bastante exponencial. Hace unos años iban 100 peruanos a estudiar a Canadá, hoy ya están superando los 1000 estudiantes que van al año a Canadá. Entonces, sí ha ido creciendo de manera exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque Canadá ofrece varias cosas. Uno, programas de muy alta calidad. Las universidades son reconocidas, tienen un sistema también de secundaria y un sistema público de educación que es uno de los mejores del mundo, ¿no? Es un país que es en tamaño el segundo más grande del mundo después de Rusia en territorio, pero solo tiene 30 y tantos millones de habitantes, como el Perú. Entonces, obviamente necesitan ciertas profesiones, ciertas carreras en ciertas áreas. Y las carreras universitarias y maestrías dan opciones de trabajar terminando estos programas, ¿no? Entre 1 a 3 años se pueden quedar trabajando allá, lo cual facilita obviamente su proceso de ingresar al sistema allá, ¿no? Porque tendrían un grado
académico de Canadá, tendrían contactos porque obviamente han estado estudiando un tiempo y luego tendrían el permiso legal para quedarse trabajando. Es un derecho, no es que uno aplique, es un derecho que tienen, ¿no? Y en ciertos cursos uno puede trabajar y estudiar, cursos de carrera, de posgrados, uno puede trabajar, estudiar, cursos de inglés uno no puede trabajar, ¿no? Otro tema importante es el tema de el costo de vida, que más o menos estamos hablando de $1,000 mensuales, y los pasajes. Los pasajes son bastante económicos, se pueden conseguir pasajes de $600 y de vuelta a Toronto, ¿no? Entonces, son precios razonables, como cuando lo comparamos con Australia, que estamos hablando de $2,000 el precio ida, ¿no? Al país, ¿no? Australia, al igual que Canadá, también es un destino de alguna manera importante, mucha gente se va, es más lejos, es un poco más costoso, ¿no? Pero también ofrece beneficios laborales como trabajar mientras estudias, ahí sí en cursos de inglés se puede trabajar, y si estudia uno una maestría tiene visas de trabajo de 2 años, ¿no? Si la maestría dura 2 años, tiene visas de trabajo por 2 o 3 años, dependiendo de qué región lo estudie, ¿no? El costo de vida, como verán, es un poco más alto, es más o menos $1,300 mensuales, y es lo que también nos va a pedir la embajada, ¿no? En Canadá nos piden alrededor de más o menos unos $10,000 de mostrar por año, en Australia estamos hablando en $16,000 a $17,000 por año que piden. Entonces sí es bastante más el costo de lo que hay que demostrar. Esta es una página, si quieren tomen notas, pueden ver un poco los trabajos que hay para ingenieros. Y los sueldos. Los sueldos no bajan prácticamente de $100,000 para arriba, australianos, ¿no? Entonces, de alguna manera, véanlo, es una página pública que ustedes pueden corroborar un poco las grandes oportunidades que hay para los ingenieros en estos países, ¿no? Nueva Zelanda es otro destino que tenemos. Es muy similar a Australia, pero la gran ventaja que tiene es que solo se necesita hacer maestrías de 1 año para tener visas de trabajo de 3 años. Entonces, obviamente, el costo del programa disminuye porque es 1 año, el costo de vida también es un 40% más bajo, por lo contrario, es una muy buena opción. La gente no lo conoce mucho todavía, es un destino que no va a muchos peruanos, pero es una gran oportunidad ahorita para ir, y nosotros representamos a todas las universidades, tanto de Nueva Zelanda como de Canadá. O sea, la que escojan, podemos hacer el trámite. ¿Cuáles son los programas que vamos a ver? Inglés, diplomados, maestrías, doctorados y lo que son las visas que van a ver luego con Mildred Gutiérrez de residencia. Los cursos de inglés, de como cualquier parte del mundo tenemos los cursos de inglés general, cursos para ingenieros, preparación para el IELTS, curso de negocios, etc. Inglés académico normalmente es cuando van a hacer ese paquete de inglés más el otro programa. Y para entrar a esos programas sí hay un requisito, que es que tengan el examen de inglés, el IELTS o el TOEFL, para que la escuela pueda evaluar si son un inglés intermedio avanzado y puedan hacer ese tipo de programas. Nosotros tenemos el Super Sale, que es una feria virtual de cursos de inglés. La anterior se realizó en marzo y los precios pueden bajar hasta un 50% de un curso de inglés. La siguiente que va a haber es en septiembre. El gran beneficio que tienen es que pueden separar su programa con este precio y tienen hasta 1 año para poder irse a estudiar, ¿no? Y es una gran oportunidad porque estudian en universidades, que es mucho mejor que estudiar en una escuela de inglés, porque por la infraestructura que tienen, están dentro del campus, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones con cursos de inglés? Si los cursos son de 1 a 3 meses, yo recomiendo mucho ir a Canadá, porque obviamente es algo que van a ir y van a regresar, van con una visa de turista. No van a trabajar en 3 meses allá, pero el costo sí va a ser mucho menor, tanto de transporte, de vida, del programa, ¿no? Entonces, una opción muy buena para ir. Quizás acá no lleguen a alcanzar ese puntaje que necesitan para el tema de la maestría o de migración o personalmente, y estando allá en un ambiente totalmente donde se habla inglés, van a aprenderlo mucho más rápido y mejorar a tiempo completo su calificación, ¿no? Ay, perdón. Si el programa dura más de 4 meses, a 6 meses, a 8 meses, yo recomiendo países como Australia y Nueva Zelanda, porque durante los cursos de inglés ustedes pueden trabajar y con eso pueden pagar el costo de vida cuando están allá, ¿no? Entonces, sí es una manera de autosolventar la parte del costo de vida. Ahora, si quieren un programa de 1 año,
y quieren como de una manera estar allá para que les sirva como puente para poder hacer sus acreditaciones de lo que necesitan hacer. En Canadá tenemos un programa de 1 año que es un inglés técnico asociado a alguna destreza como tecnología, ingeniería, etcétera, en la cual les permite trabajar mientras estudian y luego tienen una visa de trabajo por 1 año, ¿no? Entonces, estas opciones son las que evaluamos en la entrevista personal de la oficina y vemos qué es lo que más les conviene, ¿no? Centennial College es el que tiene este programa de 1 año que comentaba, ¿no? Están en Toronto y es una buena opción para ir a estudiar inglés, trabajar y quedarse un año trabajando. Los diplomas son programas de 2 años, son diplomas técnicos. A veces hay gente, ingenieros que hemos mandado, que no quieren hacer toda una carrera nueva, pero quisieran ver algo de ciencias o de otra profesión, entonces no necesitan hacer una carrera de 5 años, hacen un diploma. El diploma tiene la ventaja de que, bueno, no es tan costoso y les da la opción de trabajar mientras estudian y les da una visa de trabajo por 3 años cuando terminan el diploma, ¿no? Entonces, es una muy buena opción para aquellas personas que están buscando una migración y con estos programas tienen de arranque una visa por 5 años, ¿no? Entonces, ya es bastante más factible que puedan luego lograr residir allá. Los posgrados son de 1 año, ¿no? Y es un programa que estamos mandando mucho porque son especializaciones. En Canadá, estos posgrados lo puede dictar normalmente los colleges, necesitan tener una carrera universitaria o una carrera de 3 años y les permite hacer una especialización en un área específica, por ejemplo, project management, ¿no? Manejo de proyectos o algo con medio ambiente o de marketing o algo que quieran ustedes hacer una pequeña especialización. No son muy costosos, estamos hablando de $10,000 a $11,000. Muchos de ellos incluyen un internship, una práctica pagada durante el programa, ¿no? Entonces, y al término tienen visa de trabajo por 1 año. Entonces, es una muy buena combinación para el que quiere tener una experiencia internacional y especializarse en algo puntual, ¿no? Las maestrías duran entre 1 o 2 años, ¿no? Obviamente son un poco más costosas, también tienen un poco más de requisitos de ingreso, tienen que tener un nivel de inglés mayor, y tenemos cerca de 12 universidades que de alguna manera podemos ofrecerles para que estudien su maestría allá, ¿no? Igual, terminando la maestría, tienen visas de trabajo de 2 a 3 años, dependiendo el programa que estén estudiando. ¿Es rentable hacer estudios en Canadá? Hemos hecho una pequeña tabla en la cual hemos considerado un sueldo mínimo, ¿no? De acuerdo al tipo de cambio que está acá y de acuerdo a los años que uno podría trabajar. Por ejemplo, si uno va a hacer un posgrado de 1 año, estamos hablando de una visa de 2 años, el año que estudiaron y el año que trabajaron. Durante el primer año pueden trabajar tiempo parcial, perdón, y el segundo año tiempo completo. Eso les daría una diferencia entre lo que pagaron y lo que van a ganar en esos 2 años de $6,720 americanos. Entonces, en 2 años, inclusive si piden un préstamo, obviamente los intereses no van a ser tanto para que puedan poder pagar y buscar un destino allá. Con las maestrías sucede lo mismo, solamente que la ganancia va a ser casi de $30,000. Y eso que estoy considerando el sueldo mínimo, que obviamente saliendo de una carrera de ingeniería, algo no van a ganar el sueldo mínimo. Un ingeniero gana bastante bien allá por hora, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para las maestrías? Pasaporte, certificado de notas original, el grado de bachiller. Si es que las notas hay que traducirlas por un traductor certificado, ¿no? Que eso lo hacemos nosotros. Y si es que sus notas no fueron muy buenas, porque a veces hay estudiantes de la UNI, San Marcos, ciertas ingenierías, que el promedio puede ser que ha sido muy bueno, pero es un promedio de 12. 12 para ellos es un estudiante regular para malo, ¿no? Porque el estándar mundial es 14, que es el 70%. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es adjuntar certificados de tercer o quinto superior, tenemos que ver algo como resaltar su aplicación. O algunas universidades que piden el GPA, el Grade Point Average, lo tienen y eso hace que mejore su equivalencia de notas. Esos son los exámenes de inglés, TOEFL o el IELTS, donde se toman. Si los que quieran la presentación me mandan un correo, ahí en la bolsa está mi tarjeta y yo les mando la presentación sin ningún problema. Si quieren becas, también manejamos los programas de becas de Pronavec, de Servir, de Concitec,
De hecho, todos los que han ido a Australia con la beca Presidente de la República han ido a través nuestro, algunos de Canadá también. Entonces podemos ayudarlos en las aplicaciones. Nuestro objetivo es que se ganen la beca, entonces va a ser nuestro mayor interés que ustedes tengan la carta de oferta que les permita aplicar a la beca, porque sin eso no se puede hacer nada. Si entran a la página web de nuestro site, pueden ver ahí el tema de las becas disponibles. La mayoría son de las que ofrecen las universidades, son parciales, pero ahí pueden ver, hay 5.000, 10.000, 25, 50% total para el curso. Entonces, está en nuestra web, se registran y les puede llegar información. En suma, nosotros lo que hacemos es, llegan a la oficina, hacemos una entrevista, escogemos el destino, el programa, vemos los costos. Una vez que están decididos, vemos el tema de la aplicación, luego hacemos el seguimiento de la carta de oferta, luego vemos el tema ya del pago, la visa, el alojamiento, pasajes y todo el proceso. Y repito, nosotros no cobramos nada, nuestro proceso de asesoría es totalmente gratuita en lo que es el tema de educación. Esos son nuestros teléfonos, que igual los pueden ver en las tarjetitas que tienen. Nos pueden dar una llamada, atendemos por cita, entonces coordinan una cita y encantado de poder ayudarlos a cada uno. Como comenté al principio, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer al final. Y ahora va a pasar Mildred para ver el tema de migración a Canadá. Buenas noches, mi nombre es Mildred Gutiérrez, yo soy consultora de migración canadiense y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunos programas para las personas que se encuentran fuera de Canadá y que están interesadas ya en migrar, es decir, ya en establecerse dentro de Canadá de manera permanente. Ya hemos estado anteriormente aquí y bueno, la base de esta charla va a ser en función de algunos programas que han modificado, algunos programas nuevos que, bueno, van más allá de los ingenieros también, pero para que en eso nos vamos a enfocar más que nada esta vez. Entonces, para tener claro quiénes somos nosotros, Global Opportunities es un despacho jurídico que se encarga única y exclusivamente de ver la parte de derecho migratorio canadiense. Nosotros estamos regulados, es decir, para poder ejercer en la parte migratoria tenemos que contar con las licencias pertinentes a nivel federal, a nivel provincial. Eso es bastante sencillo de revisar, lo pueden hacer a través de la página misma de migración, en general a través de Google. En la parte de arriba ven el logotipo azul, es de RCIC, es la parte que nos regula a nivel federal, y luego hay provincias que requieren todavía una licencia extra, como Saskatchewan y Quebec. Yo tengo la de Saskatchewan, no practico para el área de Quebec, está exceptuada de los programas federales, está pasando por una transición también en la parte migratoria. Y bueno, esto se los decimos con el afán de que, independientemente de que eventualmente nos veamos o tengamos una asesoría o demás, si van a hacer un proceso migratorio, lo hagan con las personas que están autorizadas. El derecho migratorio canadiense es la rama de derecho que está cambiando constantemente. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es elegible el día de hoy, pero si están pensando, no sé, emigrar como en 2, 3 años o a futuro o ese tipo de cosas, entonces vuélvanlo a ver en 2 o 3 años porque las cosas son muy variables. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que vimos o conocemos de alguien que aplicó hace 10 años, pues ya esos programas ya no existen, ¿no? Entonces, hay que ir tomando en cuenta que es un derecho bastante cambiante para darle entrada a las diferentes necesidades o el tipo de migrante que se va necesitando dependiendo de la situación del país. Entonces, hay variables. Las oficinas de nosotros están en Toronto.
No tenemos oficinas en el extranjero por cuestiones de regulación. Es decir, en la parte, ya alguien como mi cliente específicamente, se nos audita y se ve el archivo y los pagos, todo está auditado, de manera que se pueda ver que pues contamos con lo que se requiere. Las licencias no son para poder ejercer, digamos, en una manera que podamos cobrar más o todos esos factores, no. Las licencias son en función de poder dar seguridad a las personas que están llevando a cabo ese tipo de procesos, ¿no? En cualquier momento quieren demandar, se puede demandar. Entonces, en ese sentido, pues se cuida bastante la parte de la licencia como tal. Así que bueno, vamos a hablar en general de, como les dije, programas a nivel federal, a nivel provincial. Para ustedes son estados, para nosotros son provincias, no es provincia de, no sé, como ustedes le llaman, vivir en provincia, no, es estado, pero son las provincias correspondientes. Entonces, en cuanto a qué hacemos y a las preguntas que puedan tener al final, hay preguntas que sí, obviamente respondemos, hay otras que no, en cuestión de que obviamente no los conozco, pueden ser muchas las variables, hay personas que están casadas o que viven en pareja o pretenden migrar en pareja, no necesariamente todavía están casados, pero tienen planes o proyectos a futuro. Hay personas que puede ser que no necesariamente sean peruanos o que tengan doble nacionalidad, o tampoco hay problema. Hay quienes ya viajaron, hay personas que nunca han salido del país, son muchos los diferentes casos que podemos tener. Hay alguien que puede estudiar ingeniería, pero se dedica a hacer otra cosa, o estudió contabilidad, pero trabaja en un área de recursos humanos. Esos son como muchos los factores que se pueden dar en función de cada persona o cada perfil. Cuando analizamos o hacemos una asesoría ya propiamente de alguien que tiene interés en migrar, lo analizamos en base a su núcleo familiar. No funciona como en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda u otros factores, porque yo sé que muchas veces tienen la idea de primero voy yo y luego va mi familia, y no funciona así. Hay que incluir a la familia, y por familia me refiero a su pareja, estén o no estén casados, a sus hijos o a los hijos de su pareja, y hasta ahí llegamos. No hay hermanos, primos y demás familia, ¿no? Ese es el núcleo al que me refiero de familia. Entonces, hay una infinidad de programas, van a ver que son muchos los programas, obviamente no vamos a hablar de todos ni tan de manera particular, pero para que lo tengan en cuenta, ya cuando nos sentamos a ver su caso en particular, se les piden algunos detalles de, sobre todo en qué trabajan, qué han estudiado y otros factores que nos ayudan a determinar a qué programas son elegibles. Es importante saber qué podemos hacer más allá de lo que nosotros queramos, ¿no? Porque a veces queremos hacer una cosa y no necesariamente es el mejor programa para nosotros, o ya no somos elegibles para eso, o simplemente hay que tomar en cuenta que el sistema canadiense es como muy blanco y negro, ¿no? No hay como mucho punto intermedio. O reunimos los requisitos o no los reunimos. Entonces, son sistemas como muy enfocados a que la persona que va a aplicar ya realmente esté preparada y tenga todo lo que se requiere. Entonces, dentro de esta misma asesoría veremos los programas a los que ustedes específicamente son elegibles, no todos, ¿no? Por eso previamente se les piden algunas cosas para analizar exactamente a qué van a poder aplicar ustedes, ¿no? Y en función de eso se hace como una estructura, se organiza digamos una línea de tiempo entre, ok, voy a trabajar en estos requisitos que todavía me faltan, como casi siempre el inglés, ¿no? Que ahí es el que nos falla, o el idioma en sí, porque bueno, hay personas que también hablan francés. O bien ya tengo todo lo que se requiere, puedo empezarlo. ¿Cuál va a ser mi tiempo? Porque
hay un factor muy importante que es la edad. Y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Para tomarlo en cuenta, porque pues no nos vamos haciendo más jóvenes, desafortunadamente, entonces eso nos va contando. Así que ya en esa asesoría conocen los programas a los que son elegibles, hablamos a cuáles son, ahí ya se les dice específicamente qué costo tiene, cuánto tiempo dura, cuáles son los parámetros, porque cada programa tiene diferentes requisitos, cada programa tiene diferente proceso o se tardan más que otros. Entonces, en ese sentido, pues no podemos aquí hablar de todos porque son diferentes. Y en general, una planeación que nos lleve a poder cumplir el objetivo, que es ya emigrar de manera permanente. Entonces, bueno, hay alrededor de 60 programas disponibles, hay programas federales, programas provinciales. Si se van a la página de Canadá, lo que van a poder ver son los programas federales y solamente son 3. Es el programa de trabajadores calificados, experiencia canadiense y trabajadores de oficio. El resto de los programas se centra en cada una de las provincias, que son 10. Y en ese sentido, cada una, pues, tiene programas en función de las necesidades que tenga, dependiendo de lo que necesite en la parte laboral, sobre todo. Entonces, ahí vamos a hablar de esa parte. Y a estos programas se les denomina la clase económica, es decir, ustedes, en función del tipo de perfil que tengan, a través de su trabajo, van a empujar la productividad del país, es decir, van a formar parte de esa clase económica. Así que bueno, ya para hablar de residencia permanente, hay que hacer una distinción porque como que siempre veo que se confunden mucho. Esto no es una visa, es una residencia permanente. Es decir, voy a tener ya todos los derechos como cualquier ciudadano canadiense, a excepción de votar y correr por un cargo público. Primero soy residente permanente, me lo dan por 5 años. Una vez que cumplo 3 años dentro de Canadá, puedo postular a la ciudadanía. Esto se hace porque hay países que no permiten la doble nacionalidad, como India, China, Indonesia. Entonces, muchas personas no renuncian a su otra nacionalidad, simplemente mantienen su residencia permanente. Pero ya tienen todos los derechos. Hay visas temporales. Eso es sacar una visa de turista, una visa de estudio, una visa de trabajo. Esas son visas temporales. Están limitadas, tienen una fecha de expiración. Entonces, hay diferencia en ese sentido. Cuando ya vamos a residir de manera permanente en Canadá o queremos establecernos, hay factores importantes o derechos que vamos a tener. Uno de esos derechos es la parte de salud, que es gratuita en la mayoría de las necesidades, a excepción del dentista y el ortopédico. Eso por lo regular lo cubre tu trabajo. Fuera de eso, estamos cubiertos. O sea, desde rayos X, resonancias, hospitalizaciones, especialistas, doctor de familia, un parto, lo que necesiten. Entonces, en función de ese derecho, se rigen muchos de los requisitos de la residencia permanente. Y ya cuando sean residentes permanentes, van a tener derecho a becas, a poder estudiar y ya tener otros subsidios y demás. Como estudiantes internacionales, hay que pagar. Como estudiante internacional, que obviamente el costo es un tanto más elevado, la verdad. Entonces, en ese sentido, pues ya como residentes permanentes tenemos otra serie de derechos, ¿no? Algo que preguntan mucho es en función también de la parte laboral. Hay que tener en cuenta que la estructura laboral es muy diferente, ¿no? O sea, yo conozco personas que acá estudiaron carreras que desde que llegué a Perú empecé a conocer, ¿no? Como la ingeniería en alimentos. Eso es algo muy de ustedes. La ingeniería industrial. Entonces, me preguntan, ¿voy a conseguir o no voy a conseguir trabajo en Canadá, ¿no? Que es lo que les interesa.
Trabajo hay. Sí hay trabajo, hay muchas oportunidades. La capacidad de conseguir trabajo depende de ustedes en muchos otros rubros, ¿no? Qué tanto nos podemos desenvolver en el idioma, porque muchos tienen experiencia laboral, eso no nos limita. Y, o sea, como ingenieros no tienen realmente problema para ejercer o llevar las certificaciones. Realmente no son procesos exhaustivos como los que lleva un abogado, un doctor o quien se dedica a la parte de educación, que son las 3 áreas reguladas, ¿no? Lo demás realmente es flexible. Entonces, pues vamos a adaptarnos al sistema como tal, ¿no? A postular a otros trabajos, trabajamos por hora, tenemos un horario bastante establecido, trabajamos 40 horas a la semana. Entonces, eso, la cultura laboral es diferente, es un poquito más acelerada. Entonces, son otros factores, ¿no? No vamos a poner en nuestro currículum si somos hombre, mujer, cuántos años tenemos, si tenemos hijos, qué religión, todas esas cosas se omiten. La mayoría de las entrevistas o la primera entrevista preliminar es en línea o por teléfono. Ok, entonces son otros factores. Como mujeres tenemos derecho a maternidad hasta por 1 año y medio, pagado. Los hombres también. Si te enfermaste, pues entra un seguro. Si tuviste un accidente, entra otro. Entonces así nos vamos. Es diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que no vayan a encontrar trabajo, simplemente es que pues, nos adaptaremos a nuevas costumbres y nuevas maneras de trabajar, pero es todo. Entonces, en ese sentido, ya cuando nos establecemos, Canadá es un país bastante seguro, es el número 1 en calidad de vida, afortunadamente hemos estado ahí varios años, entonces en ese sentido, pues no nos preocupamos por muchas otras cosas, ¿no? Afortunadamente. Entonces, nada más quería hacer esa distinción para que entiendan qué es una residencia permanente y cuáles son las visas temporales. Ahora bien, ya cuando entramos a hablar de los programas federales o cómo vamos a empezar a aplicar directo esta residencia permanente, vamos a ver dentro de la página de migración estos programas y los requisitos para esos programas realmente no son muy extenuantes. El punto es que está aplicando gente de todo el mundo, ¿no? Gente que incluso tiene el inglés o el francés como idioma nativo y demás. Entonces son los mismos candidatos los que hacen que los puntajes se eleven. Y aquí es donde hay que empezar a revisar cuántos años tenemos, nuestro nivel educativo, la parte del inglés, otros factores para ver si podemos aplicar directo estos programas o nos vamos a ir por otros que son los provinciales, que obviamente son más flexibles. En este caso, estos programas se enfocan en trabajadores calificados, es decir, profesionistas con un muy buen nivel educativo, también, pues por lo menos un nivel ahí regular de inglés. A partir de esta diapositiva van a empezar a ver imágenes. Obviamente no podemos hacer, ¿cómo se llama? Ahondar tanto en tantas cosas. Entonces, si se van a la página de nosotros, hay una sección de noticias y ahí le dan clic en esas imágenes y ya podrán ahondar un poquito más en ese tema. Así que bueno, la selección de candidatos en estos programas federales o dentro del Express Entry, porque así se llama, el Express Entry es el sistema que mide la puntuación de los candidatos que son elegibles a estos programas. Entonces, los puntos que vamos a tener son educación. Eso es algo bien importante. Necesitamos mínimo carrera universitaria, ¿no? No quiere decir que no haya programas para personas que tengan carreras técnicas, solo que estos se enfocan en profesionistas a nivel calificado. Entonces, personas que tengan maestría, personas que tengan carrera universitaria, ahí vamos, ¿no? Es la carrera universitaria, los que tengan especialidad, maestría, doctorado. Ahí sí son los puntajes. Luego, en la parte del idioma van a validar algunos de los idiomas predominantes, que en este caso es el inglés o el francés. En la parte del inglés van a tener que presentar un examen específico y es el IELTS general, porque hay académico y general. Pero para efectos de residencia presentamos el general. Y
tenemos que tener mínimo 6 en cada una de las bandas. Ahora, para la parte del francés se presenta el TEF, Canadá. El IELTS general, afortunadamente para ustedes, porque hay países en los que no se cuenta con eso, afortunadamente para ustedes por lo menos hay una fecha mensual, ¿no? Yo tengo clientes en países que desafortunadamente nada más cada 4 meses o cada 6 meses y es bastante complejo, ¿no? Y en la parte del francés se presenta en la Alianza Francesa. Ellos dan el TEF Canadá. No vale ningún otro. Si presentaron el TOEFL, el Cambridge o algún otro, no. Es el IELTS general y el TEF. Ahora bien, vamos a elegir cuál es el predominante, ¿no? Si nosotros más o menos hablamos inglés y alguna vez tomamos una clase de francés, vámonos por el inglés porque tendríamos que tener uno en nivel avanzado y el otro a nivel intermedio. Entonces ya suficientes con llegar a uno en avanzado, ¿no? Hay personas que hablan varios idiomas y se les facilita mucho, o son traductores o son intérpretes y bueno, ok, hablan varios y en niveles ya bastante avanzados, pero si no, vamos a enfocarnos en uno y sobre ese trabajamos, ¿no? Que ya es suficiente poder dominar por lo menos uno, ¿no? Que es con el que nos vamos a desempeñar. Realmente el francés nos va a servir en Quebec. Se acabó. El predominante realmente es el inglés, entonces enfóquense en esa parte de preferencia. Y bueno, en la parte de la experiencia laboral es mínimo 1 año y al tener 3 años de experiencia laboral, pues tenemos el tope. Entonces, ahí sí la mayoría de las personas tiene el tope de puntaje por experiencia laboral. El punto en donde ahí nos falla este programa es en la edad, porque a partir de los 41 ya no generamos puntos. Y a partir de los 33 vamos bajando, bajando, bajando. Entonces, ¿por qué? Porque estos programas están enfocados en un rango muy específico de personas. El tiempo de procesamiento es muy ágil, toma 6 meses. Entonces, estamos hablando de una persona que está ya capacitada a nivel educativo, tiene experiencia laboral, aparte habla uno de los idiomas ya por lo menos a un nivel intermedio casi avanzado. Este es el tipo de perfil de alguien que va a llegar y se va a poder adaptar rápidamente, ¿ok? Porque puedes tener mucha experiencia laboral, pero si no hablas inglés, ¿cómo vas a trabajar? Y lo que les interesa es que llegues y trabajes, que te adaptes, que empieces a ser productivo. Ese es el interés, ¿no? Entonces, en ese sentido lo ven. La capacidad financiera es importante. Esto no es una cantidad que le tengan que pagar a nadie, pero como ya van a llegar como residentes permanentes, desde el primer día pueden trabajar, pero puede que no quieran o que tengan alguna otra cosa que hacer o alguna emergencia o algo pase. Entonces, el gobierno canadiense quiere asegurarse que ustedes tienen la cantidad suficiente para subsistir hasta 1 año, ustedes y su familia, sin necesidad de pedir asistencia social. O sea, el primer año no van a pedir ningún tipo de asistencia social. Entonces, cuando hablamos de una persona, alguien soltero, la capacidad económica inicia en $12,800 canadienses. Ahí ustedes ya hacen la conversión. Una pareja son 15,800, una familia de 4 son 25,000, más o menos. ¿Ok? Como les digo, estas no son cantidades que ustedes van a tener que gastar. Ya sabrán ustedes si las emplean o no. Pero en un principio el gobierno canadiense quiere ver que las tienen por cualquier eventualidad. Entonces, en ese sentido, no nos podemos brincar ese requisito. Los puntajes del Express Entry son variables, van cambiando. Entonces, no basta con ser elegibles, tenemos que tener un perfil que tenga un puntaje competitivo. El puntaje mínimo este año ha sido de 438. Entonces, si estamos en los 300, definitivamente no nos van a seleccionar. ¿Por qué? Porque es un sistema de cómputo. Entonces, lo único que hace es que selecciona los mejores puntajes. Ya cuando lo seleccionó, ahí sí empezará un oficial a ver su aplicación, pero antes no. Entonces, esto no se deja al azar o a la suerte o a ver si me va bien. Realmente hay que ver si son elegibles y si no, pues que empiecen a trabajar en otro tipo de programa. Así que bueno, estas son las 3 categorías. La del trabajador calificado, obviamente es la que más aplican desde el extranjero. Son esos factores que mencionamos.
la parte de trabajadores de oficio. Esta la tocamos en el sentido de que para poder aplicar necesitamos una oferta de empleo. Son personas que se dedican a trabajar, por ejemplo, en construcción, minería, petróleo, pero requieren una oferta de empleo. Es más sencillo aplicar a un programa de residencia permanente que obtener una oferta de empleo. Entonces, aquellas personas que están interesadas, por ejemplo, en decir, yo quiero primero ir a trabajar, es un tanto difícil. ¿Por qué? Porque para realmente recibir una oferta de empleo que sea válida, que sea legal, no hay agencias de empleo. O sea, todo lo que ven en Facebook, les ofrecemos empleo y necesitamos 20 vacantes, la mayoría es falso. ¿Ok? Eso de págueme usted $4,000 y le vamos a dar la oferta de empleo, no, tampoco funciona así. El proceso para poder tener un permiso de trabajo, en el caso de Perú, porque todavía no hay tratados que lo podamos hacer diferente, como Chile, Costa Rica, México, el empleador tiene que pasar por un proceso de recursos humanos en donde demuestre que no hubo residente permanente o ciudadano canadiense que pudiera cubrir el puesto. Eso se hace, hay un periodo determinado, hay que comprobarlo. Aunado a eso, se abre como una pequeña auditoría financiera para ver si la empresa ha pagado sus impuestos, cuántos empleados tiene, cuánto les va a pagar, qué van a hacer. Y la realidad de las cosas es que el canadiense es entre temeroso y precavido, sobre todo con esa información financiera. Entonces, a menos que alguien ya haya trabajado allá, o bien que estén trabajando con filiales o ese tipo de cuestiones, que empresas multinacionales o demás, realmente no lo hacen. ¿Por qué? Porque no sabemos si ustedes al llegar se van a adaptar al trabajo o van a hacer lo que dicen que hacen en ese sentido. Y si por alguna razón no se adaptan, ya sea ustedes al trabajo o a Canadá o en general, o bien ellos simplemente no consideran que sean lo suficientemente aptos para el trabajo que postularon, tendrían que volver a empezar el mismo proceso para querer contratar a alguien más. Y lo mismo para ustedes. Ya llegué, pero no era lo que yo esperaba, entonces quiero trabajar en otro lado. Hay que hacer otra vez de cero y tener otra vez otra oferta de empleo, porque esos permisos están limitados única y exclusivamente a trabajar con quien dio la oferta. Entonces, tengan mucho cuidado de esas ofertas de empleo. Si realmente alguien tiene una, tengan la asesoría para validar que la oferta cumple con todos los requisitos y que lo van a hacer. No es un proceso que pagan ustedes, es un proceso que paga por lo regular el empleador. Y tampoco son cifras así como exorbitantes. Hay tratados en efecto, por ejemplo, de personas que van, trabajan 6 meses, regresan, sobre todo en la parte agrícola, pero esos son tratados que se tienen directo o sea, con países como México, Jamaica, República Dominicana, y eso se hace específicamente entre las Secretarías de Relaciones Exteriores. Nadie tiene injerencia, por lo menos no el público en general. Porque sí, Estados Unidos tiene ese tipo de cosas, pero Estados Unidos, Canadá no. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, porque ya nos ha tocado gente que ha pagado dinero y ha pagado cantidades fuertes. ¿Por qué? No sé, pero bueno, las pagaron. Ya después llegaron a decirnos, es que, pues, yo pensé, si ven una carta que diga, no sé, juanito@hotmail.com, pues no, ¿verdad? Verifiquen la empresa, dense a la tarea de ver que realmente es una oferta válida. Entonces, desde ese punto de vista, por eso les decimos, es más ágil aplicar una residencia permanente si son personas sobre todo calificadas, si tienen estudios, si tienen experiencia laboral. Es cuestión de trabajar en algunas otras cosas como pudiera ser el inglés o la capacidad financiera, pero son procesos que dependen de ustedes, no de alguien más. Entonces, en ese sentido, pues también hay que cuidarnos, sobre todo si tenemos familia, ¿no? Y queremos dar como otras oportunidades también a nuestros hijos o en general. Así que bueno, esta parte del último programa de experiencia canadiense es en función de estudios. Los estudiantes internacionales tienen derecho a permisos de trabajo y aquí es como
muchos se quedan, porque obviamente Canadá quiere captar, ya estudiaste allá, ya tienes obviamente un nivel de inglés suficiente, entonces ya te adaptaste, ya hiciste toda esa transición, pues entonces, ¿por qué no quedarte, no? Si ya cumplimos con la mayoría de los requisitos. Es el único programa para el que no se pide capacidad financiera. Entonces, en un ejemplo, por decir, vamos a estudiar una especialidad, no sé, de administración o project management. Un año podemos trabajar, podemos estudiar y podemos trabajar medio tiempo. Y podemos incluir a nuestra familia, es decir, mi pareja puede ir y también va a tener un permiso de trabajo tiempo completo. Mis hijos pueden ir, siempre y cuando no sean mayores a 19, y pueden estudiar de manera gratuita. Entonces aquí se abren mucho las oportunidades. Para aplicar este programa necesitamos un año completo de experiencia canadiense. ¿Quién va a cumplir ese requisito primero? Si somos solteros, pues estudiamos y una vez que estudiamos, culminamos el estudio, nos van a dar un permiso de trabajo por el mismo tiempo que duró nuestro estudio. Ya cumplimos el año laboral y aplicamos. Pero si somos pareja, el que va a cumplir el requisito primero es mi pareja, que mi pareja es el que puede trabajar. Entonces, en función de eso, muchas veces analizamos esos perfiles, porque el estudio puede ser un medio para abrir la oportunidad a permisos de trabajo. Entonces ahí ya nos enfocamos en quién va a estudiar y quién va a trabajar, porque quien trabaje va a poder aplicar a la residencia en primera instancia. Entonces ahí sí las familias se pueden ayudar bastante. Entonces, esos son los programas federales a grandes rasgos. Ya si quieren leer más, ahí estaban las imágenes y esos donde está la explicación ya específica de cada uno de los programas. Vamos a los programas provinciales. Este año son 2 las provincias más abiertas. Bueno, son 3, pero 2 tienen ocupaciones en demanda, que son Saskatchewan y Nova Scotia. Estos programas cambian mucho. O sea, vamos a empezar a ver cosas que son elegibles al día de hoy, pero en 3 meses puede que hayan cambiado. Entonces, si son elegibles, hay que aplicar. No porque uno los quiera apurar, pero es que luego se cierran y ya no sabemos si después los van a volver a abrir o cómo va a estar la apertura en ese sentido. Entonces, estos programas igual no requieren oferta de empleo, ¿no? Todos los programas de los que les he hablado no requieren una oferta de empleo para poder aplicar. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de programas provinciales son mucho más flexibles. El idioma puede empezar en un nivel 4 del IELTS, ya son niveles básicos, porque se van a centrar en la experiencia laboral, más que nada. Entonces, en la parte del idioma igual, puede ser el inglés o el francés. En la edad abarcamos hasta los 55 años. Ahí sí ya después de los 55, pues no, ahí ya desafortunadamente no se puede aplicar, ¿no? Tenemos hasta esa edad. Como les comentaba, es por una parte de salud, ¿no? O sea, ya a los 55 nos queda una vida, ya vamos más hacia el retiro, más que otra cosa, por lo menos desde la perspectiva canadiense, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya necesitamos más de ir al doctor, ¿no? Conforme vamos creciendo, ya vamos la vida adulta, pues vamos ocupando más el sistema de salud. Entonces, en ese sentido son. Los fondos económicos son los mismos, la experiencia laboral aquí sí varía. Estamos hablando de programas que pueden abarcar los últimos 6 años de experiencia laboral y los últimos 10 años de experiencia laboral. Entonces, sí estamos hablando de personas a partir de los 30 que ya tienen un tiempo trabajando, que ya lo han hecho a nivel profesional. O aquí sí ya entran carreras técnicas también, ¿no? En función de experiencia laboral. Entonces, igual incluyen a su familia. Y bueno, aquí se hace una expresión de interés a la provincia cuando queremos aplicar. El primer programa y el más variable, el que tiene bastantes ocupaciones en demanda, es el de Saskatchewan. Ahí sí les sugiero que entren a la página y se suscriban porque esto cambia bastante. Entonces, pues no le puedo dar seguimiento a todos, pero ahí pueden ir viendo las variables. En este momento, las ocupaciones en demanda son estas y estamos hablando en la parte de contabilidad, arquitectura, personas que trabajan ayudando a personas con discapacidades, programadores, personas que trabajan, paramédicos, psicólogos,
los que trabajan en educación inicial. Las personas que, en la parte mecánica, pero quien le da servicio a la carga pesada. Son muchas, pero estas son algunas. Y bueno, tenemos hasta repostería, para que se den una idea. Entonces, esto va variando en el año varias veces, alrededor de 5, para darle entrada, pues, a varias ocupaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor en este momento no son elegibles, pero a lo largo del año sí lo serán. Pero hay que estar como pendiente de esa lista. Estas son ocupaciones, estos son los sueldos como a nivel medio de esas ocupaciones en Saskatchewan. Estoy hablando de alguien como a nivel junior, ¿no? O sea, apenas ahí empezando. No son los sueldos a nivel ya senior, ¿no? Y como les dije, se paga por hora. Estos son los sueldos en Saskatchewan, o sea, pueden variar en otras provincias. Estamos hablando de la parte contable, 23.45 la hora, el asistente del arquitecto, 26.87, el programador, 38.46, en la parte de laboratorio, 35.93, y si ingresan a esta parte, el top de ingenierías, ahí van a ver las ingenierías más solicitadas y los, ¿cómo se llama? Los salarios que tienen. Por los salarios de un ingeniero realmente ascienden, o sea, a los $100,000 anuales, ¿no? O sea, sí son bastante bien remunerados, sobre todo el ingeniero civil, el ingeniero mecánico y el ingeniero eléctrico. Esos 3 son bastante requeridos. Entonces, Nova Scotia también tiene ocupaciones en demanda, pero estas son más orientadas a la parte financiera, auditores, contadores, asistentes administrativos, las personas que trabajan con marketing, relaciones públicas. Siempre va a haber en demanda la parte de enfermería, eso es algo que no va a variar, siempre van a estar en demanda. Manitoba, esto está enfocado más que nada para que vayan a estudiar, pero también maneja una lista muy amplia de ocupaciones en demanda. Entonces, ahí verificamos, bueno, qué vas a estudiar, ahí sí, qué vas a estudiar, en qué vas a trabajar, qué vas a hacer, porque ahí se aperturan muchísimos programas para quienes van a estudiar específicamente dentro de Manitoba. Y bueno, también estos son, digamos, los artículos en función de esos programas. Están los programas del Atlántico, que yo sé que muchos ven. Se necesita una oferta de empleo para los programas del Atlántico. Y van a variar, van a vencer en el 2021. Pues bueno, las personas que vayan a ir a provincias del Atlántico, pues hay que tener eso en mente, ¿no? Que puede que ya no extiendan ese programa. Vencía en diciembre de 2018 y lo extendieron hasta diciembre del 2021. Ahí están todos los programas de Manitoba en la parte de estudio. Pueden ver lo relacionado al IELTS y los componentes. En Canadá se puede presentar otro examen aparte del IELTS, pero eso solo en Canadá y se llama CELPIP. Entonces, la estructura es un poco diferente, pero bueno, ahí está. Ahí hablamos de Saskatchewan, que Saskatchewan es la provincia con más recursos naturales, costos de vida y toda esa parte, tanto en Saskatchewan como en Manitoba. ¿Quién los puede representar en materia legal? Así que bueno, son bastantes, como les digo, muchísima información realmente. Si tienen dudas, preguntas y demás, las vamos a ver, pero, no. Bueno, antes de eso, las personas que quieran conversar con nosotros, después tener una asesoría, preguntar en qué consiste esa asesoría, tener toda esa información, ahí sí tómenle una foto, ingresen a la página así, www.globalopp.ca/Perú, y ahí se inscriben y ya les llegará información extra. Ese es nuestro correo, la página de Facebook, la página de nosotros, LinkedIn, y esa es nuestra dirección dentro de Canadá. Así que bueno, entonces... Sí, íbamos a realizar el tema de preguntas y respuestas después de la charla, pero en el Colegio de Ingenieros nos están anunciando que ya tenemos que retirarnos por la hora, que van a cerrar.
Entonces, las preguntas que tengan pueden hacerlas vía correo electrónico para lo que es migración a este tema, y para esa educación en las tarjetitas azules que hay ahí, me mandan un correo y yo mismo se las respondo en un máximo de 2 días. Cualquier duda nos pueden contactar para cualquiera de los 2 temas, pero lamentablemente tenemos que seguir las reglas del Colegio de Ingenieros, ¿no? Disculpen.